Bueno, en primer lugar, es importante aclarar a qué colectivo comprende este proyecto de reforma laboral, porque al principio el primer borrador que circuló en su momento incluía solo al servicio de reparto. Ahora se incluye también a lo que es el transporte de pasajeros, el traslado de pasajeros. O sea, como vos mencionabas bien al principio, bueno, comprende también lo que es Uber, Didi, ese tipo de empresas. Y centralmente, el punto central de la reforma, que es el único objetivo que tiene, es excluir a este colectivo de trabajadores del ámbito de la legislación laboral. Ese es el único objetivo, el punto central de esta reforma. Porque lo que dice la reforma es que, bueno, a este colectivo de trabajadores no se les aplica la ley del contrato de trabajo ni ninguna otra norma laboral. Esto incluye también lo que es la cuestión colectiva, sindical, o sea, quedan totalmente afuera y quedarían regidos por un nuevo régimen legal, que también está previsto en esta reforma, que es una norma no laboral, ¿sí? O sea, quedan fuera de la legislación laboral y entrarían dentro del concepto de que serían trabajadores independientes, como si fueran pequeños empresarios, ¿sí? Es un poco la filosofía y el objetivo de la reforma en este aspecto. Claro, el típico dicho, ¿no? De ser tu propio jefe. En este caso, claro, porque decíamos esto, ¿no? Hay como dos universos en los que podemos concebir a los trabajadores y trabajadoras de estas aplicaciones, ¿no? Quienes lo hacen full time y quienes hoy, por la realidad económica, complementan su trabajo principal, ¿no? ¿Qué puedes decirnos al respecto? Claro, sí, como vos bien decías al principio, ha crecido el universo de trabajadores que trabajan de esta manera por la crisis del empleo formal. O sea, ha crecido el desempleo en los empleos formales, sí, en blanco, sí, con recibo de sueldo, con convenio colectivo de trabajo, eso se ha reducido y cada vez hay más trabajadores, bueno, necesitados de tener una fuente de ingreso y recurren a esta modalidad de trabajo, ¿sí? Que bueno, es una relación de dependencia encubierta, porque si bien hay aspectos que se difieren a los que serían las relaciones laborales tradicionales, los elementos básicos están claramente presentes. Por un lado está la dependencia económica de este colectivo de trabajadores, porque, digamos, no podrían realizar estas tareas realmente en forma independiente sin recurrir a la plataforma. No pueden, o sea, la red de consumidores, que justamente que es la que ha capturado estas plataformas y es el medio de producción principal, ¿sí? Porque ahora lo que está sucediendo en esto que se llama capitalismo informacional o tecnológico o digital, es que el medio de producción principal son los medios inmateriales, y en este caso es la red de consumidores. Estas aplicaciones han capturado todo un mercado, han impuesto también una nueva cultura de consumo para la población, o sea, cada vez personas recurren, compran productos o se trasladan a través de estas aplicaciones, y esto ha generado que un puñado de empresas monopolicen estos servicios y bueno, hayan desplazado a las modalidades tradicionales que se presta este servicio. Por ejemplo, en el caso de reparto, cada vez hay menos casas de comidas, por ejemplo, que tengan sus propios repartidores, ¿sí? Como empleados en relación de dependencia, y tercerizan el servicio de entrega a través de estas aplicaciones. Entonces, bueno, estos trabajadores y trabajadoras que necesitan una fuente de ingreso, necesitan sí o sí registrarse en estas plataformas. Entonces hay una clara dependencia económica. Y por otro lado, lo que elimina cualquier idea de empresario independiente es el hecho de que principalmente el precio del servicio que prestan lo fija la plataforma. O sea, ¿qué empresario no puede fijar el precio de su servicio, sino que tiene que recurrir a un tercero que le fije el precio, en este caso la plataforma? Entonces, bueno, estamos claramente en una razón de dependencia. Después está toda la cuestión de los algoritmos, ¿sí? Que estos, si bien no existen, quizá no tan marcadamente, igualmente existen, pero no existe tan marcado lo que es la subordinación en cuanto a dirección, que te impongan horarios, que te den órdenes, eso está más disminuido, pero claramente el algoritmo influye, porque estos algoritmos registran el desempeño, las quejas, las evaluaciones que hacen los consumidores del servicio, y eso altera, o sea, eso implica que los algoritmos a un repartidor que toma pocos pedidos o hay quejas por cómo presta el servicio, le asignan menos pedidos o los viajes más largos. Bueno,
y todas estas cuestiones no están reguladas en el proyecto. La plataforma sigue teniendo total control en la fijación de los precios del servicio, cómo utiliza los algoritmos. Es clara la dependencia laboral en estos casos. Claro, pareciera, ¿no?, que está hecha este proyecto a medida tanto de las aplicaciones, que muchas son de afuera, que tienen ya de por sí una legislación que no se adapta a la local, y también a los comercios, ¿no? Es decir, se desligan del vínculo de relación de dependencia con los repartidores, pero después el algoritmo te castiga, por ejemplo, porque todos sabemos que las horas de demanda son al mediodía, a la noche, ¿no? En el almuerzo, en la cena, y que, el que no toma tantos pedidos porque, por ejemplo, usa de complemento a su trabajo principal las pocas horas que le dedica a la aplicación, no va a tener tantos pedidos como el que sí le dedica más. Entonces es falso al mismo tiempo y contradictorio esto de que manejas tus propios tiempos. Claro, incluso esto está en el régimen legal que se crea con el proyecto, dice que las plataformas son las que reciben las quejas de los usuarios. Por lo tanto, si supuestamente fueran empresarios independientes que prestan el servicio a nombre propio y a cuenta propia, ellos mismos tendrían que recibir, los propios repartidores tendrían que Claro, recibir la queja por el servicio, pero la recibe la plataforma. Por lo tanto, esto alimenta estos algoritmos, ¿sí? Con todos estos elementos y claramente tiene consecuencias en el desarrollo de la relación. Y por otro lado, el régimen legal dice expresamente que la plataforma los puede bloquear total o parcialmente a los repartidores, bueno, a los trabajadores, conductores de Uber, como los pueden bloquear. cuando te suspenden en un trabajo. Claro, o sea, es claramente un régimen disciplinario, o sea, te pueden o suspender temporalmente o definitivamente un despido. O sea, es un despido llamado bloqueo, pero es despido. Claro, Y te obviamente exigen. no reconoce ninguna indemnización en esos casos Mm. y dice, para que vean el contenido ridículo de este régimen, dice que en esos casos el único derecho que tiene el trabajador, el repartidor o el conductor es poder contactarse con un operador de la plataforma y que le den alguna justificación de por qué lo bloquearon. Eso, nada más. Ahora, ¿qué tipo de justificación sería válida? No dice nada. O sea, le pueden decir, te bloqueamos porque no nos gusta tu cara y está perfecto. O sea, es válido, se cumplió con lo que dice la ley. Es Claro. totalmente absurdo. Hay una exigencia para los repartidores, pero nada en el mismo sentido para los comercios que hacen uso de las plataformas, ¿no? Hay como dos intermediarios que pareciera que no tienen la misma responsabilidad. Leonardo, también se había aplicado en la ciudad, quedó medio en el aire, un proyecto impulsado por la Reta que también ponía la carga a los repartidores y no, por ejemplo, dejando de lado ahora las plataformas, a los restaurantes, por ejemplo, que cada vez son menos los que tienen repartidores fijos, lo que se llamaba el Rutramur, que les exigían a los repartidores que tenían que estar en una base de datos, registrarse, pero después no importaba si los comercios tenían a sus repartidores en negro, ¿no? Siempre la exigencia pareciera en este nuevo avance de este gobierno actual, exigirle a los trabajadores. Y ahora se les va a pedir que se registren en ARCA, la ex AFIP. Claro, sí, tal cual. Porque, Además, bueno, justamente como decía, la idea es que son trabajadores independientes, o sea, son empresarios. Entonces, bueno, como cualquier empresario tiene que registrarse en algún régimen tributario, y en este caso, obviamente, el más sencillo para estos trabajadores, que involucra menos costos, es el monotributo. Pero bueno, responde a esta lógica de la precarización del fraude laboral. Y bueno, claramente, bueno, es un proyecto de ley a la medida de los intereses empresariales. No hay ningún tipo de protección con respecto, por ejemplo, a la jornada de trabajo, ¿sí? Porque, bueno, la lógica, lo que dice la ley es que ellos pueden conectarse y trabajar lo que quieran, ¿sí? Porque, bueno, es esa lógica. No se los ve como un trabajador que puede autoexplotarse, si bien la aplicación en sí mismo no te exige trabajar en determinado horario, pero como fija los precios y la forma de pago es a destajo, esto es central en cómo dominan el trabajo estas plataformas, como el trabajo es a destajo, o sea, cobran por entrega o por traslado. Entonces, bueno, obviamente para recaudar una suma de dinero a mes o lo que fuere para poder subsistir, involucra que tengan que autoexplotarse y trabajar 10 12 horas para llegar a un número, a un ingreso mínimo que les permita sobrevivir. Por eso, bueno, es central, por más como decía, que la plataforma no te exige trabajar 12 horas, pues no te manda a trabajar 12 horas,
la realidad económica de esta modalidad de trabajo te obliga a trabajar 12 horas. Entonces necesariamente tiene que haber un control en la jornada de trabajo. Y ni hablar lo que es accidentes de trabajo, que lo único que dice este régimen, este proyecto, es que si bien la plataforma les tiene que dar un seguro de accidentes personales, el costo de ese seguro lo tienen que pactar entre el repartidor y la plataforma, sin Claro. establecer ningún porcentaje mínimo asegurado. Puede ser que coste el 10% a la plataforma y el 90% al repartidor. Y Tranquilamente, si no hay ningún tipo de garantía. y un repartidor que tiene otra actividad, incluso en algunos casos va a tener que además recurrir a algún contador, además. Claro, tal cual. Bueno, ni hablar si se llega a eliminar, como en su momento se dijo, de sacar el monotributo, que eso le va a buscar un costo mayor, porque bueno, entrarían en un régimen de tributario bueno, más dificultoso, que involucraría, bueno, con más razón recurrir a un contador. Bien, hasta aquí el panorama. Y a modo de cierre y de conclusión, Leonardo, ¿por qué crees que pueda surgir del otro lado, desde algunas organizaciones de motoqueros, como se dice habitualmente? ¿Y por qué crees que se metió particularmente el gobierno en esta reforma con este sector? Bueno, porque es una modalidad de trabajo que ha crecido y en realidad, a mi entender, es un poco el modelo a mediano, largo plazo para todas las relaciones laborales. Me parece que este es como sí, un esquema de prueba, ¿sí? Que esto va también de la mano con que también se introdujo con la ley bases, el trabajador independiente, o sea, el colaborador independiente, responde a toda esta filosofía, esta idea de que el trabajador en realidad es un empresario, todos los trabajadores vamos a ser empresarios, y que bueno, tenemos que asumir todos los riesgos y las consecuencias de trabajar, cuando en realidad, bueno, no estamos trabajando en un régimen totalmente libre, enteramente libre, sino para nada libre, sino que estamos totalmente sometidos económicamente a todas estas empresas por el monopolio y concentración de este tipo de servicios. Y bueno, y no hay derechos ni sindicales, ni ley contra el trabajo, ni convenios colectivos, ni ART, no, o sea, no hay ningún tipo de garantía, ninguna certeza, sino que es una precarización total de la vida, básicamente. Bien, y quedaba ahí la última. ¿Crees que haya reacción de los grupos de repartidores, de algunas asociaciones de tenor gremial? Bueno, yo espero que sí. Sé que, bueno, hay sectores de estos trabajadores y trabajadoras que tienen una conciencia de clase y militan sindicalmente, pero bueno, la verdad que es un colectivo difícil, porque también hay toda una ideología, ¿no? Que ellos compran este discurso también. Es Y, verdad, y, hay y por muchos otro lado, jóvenes también, ¿no? Jóvenes muy jóvenes que... claro, muchos jóvenes que entran un poco en esta idea. Y también otra cosa es que este tipo de trabajo funciona muchas veces como una changa momentánea. Entonces muchos entran a trabajar de esta forma, después consiguen otro empleo formal, lo pierden y vuelven a engancharse momentáneamente. O sea, lo tienen como es una gran changa también masiva. Y entonces muchos no quieren hacer reclamos, ni juicios laborales, ni nada que se parezca, porque tienen la intención de volver a ser recontratados permanentemente. Entonces eso también dificulta un poco hacer frente y tomar conciencia y exigir.